Los OPARTs, también conocidos como artefactos fuera de lugar, son objetos que aparentemente no encajan en el contexto de la historia o la ciencia conocidas. Estos objetos han sido encontrados en todo el mundo y a menudo tienen características o diseños que no pueden ser explicados por la tecnología o el conocimiento disponibles en la época en que se crearon. Los OPARTs han sido objeto de mucha controversia entre los científicos y los investigadores. Algunos creen que estos objetos son pruebas de la existencia de tecnología y conocimientos avanzados en el pasado, mientras que otros argumentan que son simplemente fraudes o que pueden ser explicados por la tecnología y el conocimiento disponibles en la época en que se crearon. Una teoría popular sobre los OPARTs es la de la antigüedad alienígena. Esta teoría sugiere que los OPARTs son pruebas de la existencia de civilizaciones extraterrestres, civilizaciones que visitaron la Tierra en el pasado y dejaron estos objetos detrás. Otra teoría popular sobre los OPARTs es la de la antigüedad oculta. Esta teoría sugiere que los OPARTs son pruebas de la existencia de civilizaciones avanzadas en el pasado que fueron ocultadas de la historia y de la conciencia del público. A continuación expondremos los OPARTs más famosos y algunas de las teorías que hay sobre ellos. Existe una energía en el universo que nos hace cuestionar todo lo que nos han enseñado. Las pruebas están ahí, solamente hay que encontrarlas y saberlas descifrar. La búsqueda de la verdad es nuestro deber como humanos y la verdad nos hará libres. La máquina de Antiquitera es un artefacto de bronce y hierro encontrado en la isla griega de Antiquitera en el año 1901. Se cree que fue construido alrededor del siglo II a.C. y es considerada una de las máquinas más complejas y avanzadas de la antigüedad. Esta máquina es un mecanismo de cálculo que se utilizaba para predecir los movimientos de los cuerpos celestes y para mostrar los ciclos de los calendarios religiosos y civiles. Está formada por una serie de ruedas y engranajes que se mueven de manera sincronizada y que se utilizan para realizar cálculos matemáticos complejos. Se cree que la máquina de Antiquitera fue utilizada por astrónomos y matemáticos griegos para predecir los movimientos de los cuerpos celestes y para calcular también los ciclos de los calendarios. También se ha sugerido que pudo haber sido utilizado por los griegos para predecir eclipses y para calcular el tiempo de paso de los barcos por el puerto de Rodas. A pesar de ser un artefacto muy avanzado para su época, la máquina de Antiquitera es muy difícil de entender y de utilizar. Se necesitan conocimientos avanzados de matemáticas y mecánica para poder comprender cómo funciona y para poder utilizarla. Esta máquina es una de las piezas más importantes y fascinantes de la historia de la ciencia y de la tecnología. Su complejidad y sofisticación son prueba de la capacidad intelectual y tecnológica de los antiguos griegos y de la importancia que le daban a la observación y el estudio de los cuerpos celestes. Los mapas de los dioses, cartografía imposible en la antigüedad. El mapa de Piri Reis es un mapa antiguo que fue encontrado en 1929 en la biblioteca del Palacio de Topkapı de Estambul, Turquía. Se cree que fue realizado por el almirante turco Piri Reis en el siglo XVI y que representa en gran parte el mundo conocido en ese momento. El mapa de Piri Reis es muy interesante porque muestra detalles de regiones del mundo que no habían sido exploradas o cartografiadas en ese momento. Por ejemplo, el mapa muestra partes de América del Sur y del Caribe con mucho detalle y precisión, a pesar de que estas regiones no habían sido exploradas por los europeos en el siglo XVI. Se cree que el mapa de Piri Reis fue realizado a partir de mapas antiguos y de información obtenida de exploradores y viajeros. Algunos creen que el mapa de Piri Reis incluye información obtenida de los antiguos egipcios o de los antiguos griegos, lo que sugiere que estas civilizaciones tenían conocimientos avanzados de geografía y cartografía. El mapa de Piri Reis es una pieza muy importante y fascinante de la historia de la cartografía y de la exploración. Su precisión y detalle son sorprendentes y han llevado a muchos investigadores a especulaciones y teorías sobre cómo fue creado y qué información incluye. A pesar de que el mapa de Piri Reis ha sido objeto de mucho debate y controversia, sigue siendo una de las piezas más importantes y fascinantes de la historia. Las esferas de Klerktop son un conjunto de esferas de piedra que han sido encontradas en la mina de oro de Klerksdorp en Sudáfrica.
Estas esferas tienen un diámetro que va desde los 30 centímetros hasta los 120 centímetros y pesan desde los 5 kilogramos hasta los 60 kilogramos. Las esferas de Klerksdorp tienen una textura y un patrón que no se encuentra en la naturaleza y se cree que fueron creadas artificialmente. Estas esferas han sido objeto de mucho debate y controversia porque su existencia y su origen son misteriosos. Algunos creen que las esferas de Klerksdorp son pruebas de la existencia de civilizaciones avanzadas en el pasado, con conocimientos que van más allá de los que se conocen en la actualidad. Otros creen que estas esferas son simplemente un fenómeno natural y que pueden ser explicadas por la geología y la formación de la Tierra. A pesar de todo esto, no se llega a una conclusión definitiva sobre el origen de estas esferas. Sigue siendo un tema de mucho interés y debate entre investigadores y el público en general. La batería de Bagdad es un dispositivo de hierro y de cobre que se cree que fue utilizado en el siglo IX en la ciudad de Bagdad, en lo que hoy es Irak. Esta batería es considerada una de las primeras máquinas eléctricas de la historia y se cree que fue utilizada para generar electricidad. Fue descubierta en 1938 en una tumba cerca de la ciudad de Bagdad y fue llevada al museo de esta ciudad para su estudio y su conservación. A pesar de que la batería de Bagdad es una pieza muy importante y fascinante de la historia de la ciencia y la tecnología, su funcionamiento sigue siendo un misterio. Se cree que esta batería fue utilizada para la generación de electricidad a partir de la reacción química entre el hierro y el cobre. Algunos creen que esta batería fue utilizada para suministrar electricidad a la ciudad de Bagdad y que fue una de las primeras máquinas eléctricas de la historia. Las extrañas huellas del río Paluxy. Son un conjunto de huellas fósiles encontradas en el río Paluxy en Texas, Estados Unidos. Estas huellas son huellas de dinosaurios y de otros animales que parecen haber sido dejadas en la roca sedimentaria del río Paluxy. Además de esto, estas huellas son una forma de evidencia muy importante que muestra que los dinosaurios y los humanos vivieron en la misma época. Además, son una forma de evidencia que muestra cómo se desplazaban los dinosaurios y cómo eran sus patas y sus garras. Las huellas del río Paluxy son una atracción turística muy popular y son visitadas por miles de personas cada año. Son una fuente de inspiración y de interés para los investigadores y del público en general, y son una forma de conectar a las personas con la historia y la evolución de la Tierra. Los discos de Dropa son un conjunto de discos de piedra con inscripciones desconocidas que se encontraron en la región de Baya en Karaula, en China en 1938. Estos discos son circulares y tienen un diámetro de alrededor de 30 centímetros y un grosor de 3 centímetros. Además, estos discos tienen una serie de surcos y puntos que parecen ser inscripciones desconocidas. Los discos de Dropa son un misterio y hay muchas teorías sobre su origen y significado. Algunas personas creen que estos discos son una forma de evidencia de que los extraterrestres visitaron a la Tierra en la antigüedad. Otros creen que los discos de Dropa son una forma de evidencia de que existieron civilizaciones avanzadas en la antigüedad y que tenían tecnologías y conocimientos muy sofisticados. Las piedras de Ica son una serie de piedras talladas con diseños de animales y plantas extintas, así como escenas de cirugías y otras actividades que se creen que son imposibles de haber sido realizadas en la época en la que fueron talladas. Las escrituras ajenas son inscripciones o escritos que se han encontrado en diferentes partes del mundo y que parecen estar escritos en idiomas o alfabetos desconocidos. Las escrituras ajenas son un misterio y hay muchas teorías sobre su origen y significado. Una de las escrituras ajenas más famosas es la piedra de Kensington, que se encontró en Minnesota, en Estados Unidos, en el año de 1898. Esta piedra tiene inscripciones que parecen ser un idioma y un alfabeto desconocidos. Es un misterio y hay muchas teorías sobre su origen y significado. Los opars en el arte son objetos o representaciones de objetos que se han encontrado en diferentes obras de arte y que parecen mostrar tecnologías o conocimientos desconocidos o avanzados. Una de las representaciones de opars en el arte más famosas es la imagen de una Madonna con un objeto en forma de platillo volador, que se encontró en una iglesia en Italia en el año de 1956. Esta imagen de Madonna con el platillo volador
es un misterio y hay muchas teorías. A pesar de la falta de apoyo científico, los OPAR siguen siendo un tema de mucho interés y debate entre los investigadores y el público en general. Mientras que algunos ven en ellos pruebas de civilizaciones avanzadas o alienígenas en el pasado, otros simplemente los ven como misterios sin resolver y una fuente de intriga y de fascinación. Muchas gracias por ver este video. Si te gustó, no olvides darle like y suscribirte, ya que esto ayuda mucho a continuar con este proyecto. Hasta un próximo video.